Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento estamos conectados a través de la señal de Radio Sucesos y Telesucesos en su programa Enfoques. Queremos dar la bienvenida a Carlos Segarra, él es vocero de Pricewaterhouse, para hablar sobre cómo enfrentar temas de crisis económicas. Hay recetas, Carlos, ¿qué parámetros pone Price, que tiene reconocimiento a nivel internacional, para enfrentar problemas sobre todo de carácter económico, cuando hay decrecimiento en ventas, problemas de recesión en un momento dado? ¿Cómo trabajar desde la empresa con la asesoría de ustedes? Sin duda, Claudia, muchas gracias por el espacio. Primero, comentar que nosotros como firma en PwC hemos aprendido junto con nuestros clientes qué hacer y qué no hacer en épocas de crisis, en épocas de contracción económica. ¿Cuál es el último aprendizaje que tuvieron nuestros clientes? La crisis del 2008-2009, donde pegó a Latinoamérica con diferente intensidad. Entonces, hemos tenido determinados aprendizajes qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y qué es lo que vemos en la actualidad en Ecuador, específicamente en los clientes donde estamos asesorando. Que hay muchos errores que se cometieron en crisis anteriores que volvemos a repetirlas. Y volvemos a repetirlas porque el sentido de urgencia en este momento de poder reducir costos es alto. Obviamente nadie va a discutir que tenemos problemas de rentabilidad, tenemos baja de ingresos, no tenemos el flujo efectivo que teníamos antes y tenemos que tomar decisiones. Pero nosotros hacemos énfasis en que esas decisiones no sean reactivas, no sean decisiones de corto plazo, y más bien aprovechemos las circunstancias actuales para crear bases sólidas de crecimiento de aquí en el futuro. Te menciono algunos de esos errores que vamos identificando, que se repiten crisis tras crisis. La primera es que las empresas lo primero que hacen cuando van disminuyendo ingresos es pensar en cómo reducir costos de personal. La reducción de costos de personal, sin duda, es más que estrategia, es una opción a corto plazo, en la cual yo reduzco mi nómina y a corto plazo veo que se reducen mis costos. Pero realmente lo que estoy haciendo es coartar mi capacidad de crecimiento o de reacción cuando la crisis desaparezca o cuando empiecen de nuevo a venir tiempos de crecimiento económico o de estabilidad económica. Porque lo que estoy haciendo básicamente es quitar lo que llamamos el músculo de mi empresa. Quitar mi capacidad. Ahora, ¿por qué nosotros no estamos preparados para crisis? Porque la pregunta, si uno piensa en Latinoamérica, Carlos ha trabajado en diferentes partes de América Latina, es boliviano, ha estado en Chile, ha estado en Argentina, ahora está en Ecuador. O sea, la única constante que tenemos son las crisis políticas,
crisis de nuevas leyes, nuevas constituciones, nuevos cambios de orden político que redundan en temas económicos. Si uno analiza los últimos 30 años en América Latina, ve crisis. Vemos lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil, lo que está viviendo Perú con cambio de gobierno, que en teoría mantiene estabilidad económica, pero sí genera inestabilidad muchas veces en los cambios de gobierno. Si la permanencia es la crisis, ¿por qué no estamos preparados para? Sí, es una interesante pregunta, Claudia, porque uno diría, si permanentemente vivimos diferentes situaciones de cambio, ya sea político, económico, social, en nuestra región, deberíamos tener una mentalidad para ser mucho más flexibles en cuanto a responder a estos cambios. Ahora, vemos que hay diferentes sectores económicos en la región y en Ecuador que están más preparados para una crisis que otros. ¿Qué es lo que pasa? Es una mentalidad que vemos a corto plazo. Hay empresarios que ven mucho más allá de mañana, ven mucho más allá en el futuro y toman decisiones acorde, y no toman decisiones simplemente con el corazón en ese momento para poder pagar la nómina el día de mañana, sino toman decisiones en cuanto a cómo de aquí en el futuro, en el mediano plazo y en el largo plazo voy a poder seguir siendo una empresa exitosa. Entonces yo te diría, hay dos caras de la moneda. Hay empresarios que sí no han aprendido de estos momentos de crisis y siguen tomando acciones reactivas, y otros que piensan más en el futuro, que realmente ven que las situaciones actuales de crisis son realmente una oportunidad. Nosotros estamos convencidos de aquello, estamos convencidos de que cuando hay situaciones en las cuales yo no estoy en un momento de bonanza, yo estoy en un momento de crisis, es el mejor momento, porque el sentido de urgencia es diferente en toda la organización, es el mejor momento para replantear nuestras estrategias, para replantear en qué mercados estamos, para replantear cómo estamos operando en esos mercados, a quiénes atendemos, con qué productos y servicios llegamos a los mismos. Es el mejor contexto para replantear esas estrategias. Entonces, sin duda, lo que nosotros como firma en PwC empujamos a nuestros clientes es en tomar esas decisiones a mediano y largo plazo sin que coarten el momento actual, es decir, cómo yo puedo seguir operando en los momentos de crisis, pero sin dejar de tener la mirada vista en el mediano y largo plazo. Ahí vamos al tema de lo urgente y lo importante. A veces lo urgente no es lo más importante para la proyección de una empresa, pero lo urgente es pagar la nómina. Y a veces vemos problemas en el Ecuador este momento que por temas de recaudación de cartera no se tiene el flujo o el efectivo suficiente para enfrentar ciertos problemas. ¿Cómo ustedes enseñan a los clientes que sí, hay que solucionar lo urgente, es indudable, pero no pueden dejar de ver lo importante hacia el futuro? Totalmente, Claudia. Y básicamente nosotros nos concentramos en analizar la fuente de los problemas y no la consecuencia. Es decir, el poder pensar, ¿por qué yo tengo mucho personal? No se trata de simplemente cortar personal y soluciono los problemas, sino se trata de repensar la forma en la que yo estoy operando. Te doy 3 ejemplos concretos que trabajamos en nuestra firma PwC con nuestros clientes, ya sean pequeños, medianos o grandes en la región. Los ayudamos a repensar no desde el punto de vista de cómo disminuyo personal, sino cómo disminuyo 3 tipos de costos. Mi costo de adquisición, mi costo de comprar cosas, de comprar materia prima, comprar servicios, mi costo de operar y mi costo de servir a los clientes. Esa es la forma en la que a nuestros clientes les decimos, señores, no miremos el personal, que es un elemento de costo, como es la energía eléctrica, mantenimiento, etcétera, miremos cómo estamos operando. Te doy 3 ejemplos rápidos en ese sentido. Cuando vemos el costo de adquisición, hemos visto en la región, en clientes con los que hemos trabajado, que disminuyendo aproximadamente 15% del costo de compra, del costo de mis materias primas, de mis insumos, yo logro el mismo beneficio en mis utilidades que se aumentaría 5% en mis ventas. Entonces, fijémonos, es decir, en estos momentos de crisis, ¿qué es más fácil? ¿Aumentar 5% en mis ventas o realmente disminuir 15% de mi costo de adquisición? Y uno puede negociar con los diferentes proveedores, más aún en época de crisis. Totalmente. Puedo establecer alianzas estratégicas con proveedores que son relevantes para mi negocio, puedo consolidar volúmenes de compra, puedo comprar en forma más inteligente. Hablamos de costo de adquisición. El segundo elemento es el costo de ejecución, el costo de operación. ¿Cuánto me cuesta a mí transformar mis productos y servicios? Ya hemos visto, por ejemplo, en clientes en Ecuador, que hemos asesorado en relación a
han crecido de determinada manera en las épocas de bonanza, que han generado que sus modelos de operación sean demasiado complejos sin que se requieran los mismos. Han adquirido tecnologías, personal, han crecido de determinada forma que en las épocas de bonanza parecía que tenía sentido. Pero ahora, cuando estamos mucho más restringidos, uno empieza a repensar esas estrategias. Entonces, básicamente lo que hacemos ahí es bajar la complejidad de las operaciones, de cómo yo estoy operando. Y el tercer elemento, hablábamos del costo de servir. ¿Qué es el costo de servir? Es básicamente cuánto me cuesta llegar a mis clientes, qué tan eficiente soy con los productos y servicios, con los canales por los cuales yo llego a mis clientes. Y ahí, básicamente, algunos de los ejemplos que tenemos en nuestra firma en PwC es asesorar a clientes de diferentes industrias en los cuales decimos, tú das servicios a tus clientes que no son valorados por los mismos. Tú tienes determinados elementos en tus servicios y en tus productos que a ti te cuesta generarlos, pero que tu cliente no los valora. ¿Qué es un valor agregado? Solo aquel que ante los ojos del cliente realmente lo ve como valor agregado. Entonces, identificamos que hay muchos aspectos en los productos y servicios que no son valorados, que te generan a ti dinero y que debes redefinirlos. Por ejemplo, redefinimos en una entidad financiera en el Ecuador en relación a cómo atender clientes que son más rentables en forma diferenciada, el 80-20, ¿no? de Pareto, de decir cuál es ese 20% de mis clientes que me generan el 80% de mi rentabilidad. Y en ese 20% de clientes enfocarme para dar servicios de valor agregado. Y el otro 80% no dejar de desatenderlo, pero atenderlo de forma mucho más eficiente, ¿no? Que sea como una máquina realmente que los atienda. Son 3 consejos claves en época de crisis. Así es. Una pregunta, ¿qué ocurre con el factor cambio tecnológico? En donde muchas veces, no solamente las empresas, las personas sentimos que necesitamos cambiarnos de teléfono inteligente porque hay un nuevo modelo. Así es. ¿Cómo manejar eso al interior de una empresa o al interior también a nivel personal? Porque eso significa nueva inversión, nuevo gasto, sin haber ocupado toda la potencialidad de los equipos que ya queremos desechar. Sí. ¿Cómo generar una cultura de saber en tecnología cómo sacar el mejor provecho de lo que tenemos sin necesidad de cambiar? Uno piensa aquí en televisión, las cámaras, todo lo que tiene que ver con la edición. De pronto no estamos utilizando todo el potencial de esos equipos, pero queremos de nueva generación. Interesante tu pregunta, Claudia. En relación a lo básico en tecnología es ver que la misma es una herramienta que nos ayuda para operar en el día a día. No es en sí el objetivo el comprar la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Hemos visto empresas en las cuales nos dicen, yo voy a ser más eficiente simplemente adquiriendo una tecnología que está de moda, ¿okay? Porque el nombre de ese proveedor lo tiene mi competencia y es una empresa reconocida en cuanto a sistemas y yo la debo tener. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de empresas? Lo que hacen es colocan tecnología sobre procesos ineficientes que logran automatizar ineficiencias. Entonces, ¿a dónde nosotros vamos? ¿Cuál es la lógica? ¿Dónde entra la tecnología en la estrategia de negocio? Lo primero es establecer, decir, ¿cuál es mi estrategia de negocio? ¿Qué tipo de mercados, productos, modelos de operación voy a tener? Luego que yo defino bien mi estrategia, yo bajo y digo, ¿qué tipo de procesos debo tener para operar esa estrategia? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Yo transformo mis productos, yo los vendo, terciarizo la contabilidad, defino qué procesos voy a hacer. Una vez que yo defino los procesos que voy a realizar, recién defino aquellos recursos que voy a requerir para operar mis procesos. Y ahí entra la tecnología. Es decir, una vez que yo tengo bien definido, bien establecidos mis procesos, ahí digo, esta es la tecnología que mejor se adecua para mi realidad. Y ahí es donde digo, la tecnología actual ¿es suficiente o no es suficiente? Pero no veamos las decisiones al revés. Muchos clientes dicen, no, la tecnología es inversión y por lo tanto tengo que tener esta tecnología. Y después de varios años ven hacia atrás y no les generó mayor cambio, porque no cambiaron su forma de operar primero antes de colocar la tecnología encima. Son todos temas muy importantes. Queremos agradecer la presencia de Carlos Segarra. Él es el vocero de PwC, Pricewaterhouse, aquí en Ecuador, y nos ha dado una serie de mensajes de cómo deberíamos trabajar en las empresas en época de crisis.
Él dice, no es necesario reducir nómina, de pronto uno ve una reducción inmediata de gastos, pero cuando necesitamos como empresa dar respuesta a nuevas demandas, nos falta lo más importante, que es el factor humano. Hay otras formas de reducir gastos, él dice, negociando con proveedores, trabajando y mejorando la productividad de las empresas y mirando qué hacer y cómo proyectarnos de una manera estratégica y no al azar. Así es que muchísimas gracias a Carlos Segarra de PwC. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el analista internacional Óscar Montero. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016, toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Bienvenido al doctor Óscar Montero, él es catedrático de la Universidad de las Fuerzas Armadas, especialista en temas políticos, con quien queremos hablar sobre la situación de América Latina. Óscar, ayer vimos lo que sucedía en Brasil y la reacción del resto del mundo. ¿Cómo analizar este tipo de eventos en donde el Senado decide realizar un juicio, un impeachment, a la mandataria brasilera? ¿Cómo verlo desde Ecuador? ¿Cómo verlo desde el resto del mundo cuando además vemos diferentes tipos de reacciones de mandatarios, de embajadores y de todo el panorama político mundial? Bueno, en primer lugar, la Constitución brasileña recoge esta opción, o sea, recoge la opción de realizar un impeachment en función de los diferentes elementos que se puedan dar en función de las actividades que en ese momento está realizando la presidenta, en este caso, o presidente, y si efectivamente se ha ido en contra de alguna de las normas que establece cualquier buen gobierno, ¿no? Y en este sentido hay que entender que la Asamblea, el Senado, son
parte de esos poderes que cualquier democracia tiene, ¿no? Que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y la Constitución da ese poder al legislativo para controlar al ejecutivo, en este caso en Brasil, ¿no? Y esto, lo que ha sucedido en Brasil es simplemente una puesta en escena de esta situación, de esta opción que da la Constitución, en la que el legislativo hace un control sobre el ejecutivo, sobre la presidenta en este caso, y efectivamente ve una serie de situaciones que son en teoría ilegales y que llevan a esta destitución. Pero vemos una participación de los diferentes poderes. Primero vemos al famoso juez Moro desde el Poder Judicial, con el tema no solo de la presidenta Rousseff, sino también del expresidente Lula. Entonces vemos independencia de poderes, eso es el juego de la democracia. ¿Por qué hay países, el propio Ecuador, el propio canciller ecuatoriano, el presidente ecuatoriano, el mundo de Venezuela, que rechazan la posición y hablan que es antidemocrático lo ocurrido en Brasil? Bueno, es respetable cualquier opinión. Desde mi punto de vista, y igual desde mi opinión personal, creo que lo que se ha hecho es forzar una situación que recoge la Constitución brasileña. Podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en función de si efectivamente el elemento por el que será juzgado, que era esa falsificación de las cuentas, es suficiente como para destituir a la presidenta. Quizá en eso podríamos entrar a debatir, pero en la constitucionalidad de la salida de Dilma Rousseff creo que no existe ningún debate, y creo que al final la posición que han tomado algunos gobiernos de América Latina es una posición fundamentalmente ideológica, y creo que tiene poco que ver con lo que conlleva la democracia y el respeto incluso a los diferentes estados. Estamos cansados de oír a muchos de los gobiernos de izquierdas, a muchos de estos gobiernos del eje bolivariano, hablar del imperio y de cómo Estados Unidos a veces ingiere o genera una injerencia en las políticas nacionales de los diferentes países. Entiendo que esto puede ser también una injerencia, ¿no? El no reconocer que la función que ha hecho la Asamblea, en este caso destituyendo a Dilma Rousseff a través de un procedimiento constitucional, es algo como un golpe de Estado encubierto o algo así, que es un poco lo que han venido planteando, que es algo en contra de la democracia. Creo que si algo ha funcionado aquí han sido los valores democráticos, es decir, esa existencia de esa clara división de poderes. Quizá habría que preguntarnos si en estos países del eje bolivariano existe claramente diferenciada esta división de poderes, y a lo mejor es por eso que esta concepción que tienen estos países dice o pone sobre la mesa que efectivamente ha sido un golpe contra la democracia. Creo que aquí sí hay claros elementos que diferencian uno de los factores fundamentales de la democracia, que es la división de poderes. Y esto ha quedado claramente definido en Brasil. Es decir, hay división de poderes y respeto a la Constitución, porque vemos, Venezuela y Ecuador llaman a sus principales representantes diplomáticos en Brasil a consultas a sus países. Esto es generar dificultades, porque dejaríamos de tener representantes diplomáticos en Brasil. Bueno, esto tiene para mí dos lecturas. Una a nivel regional, y es que en este momento ya se evidencia la fractura existente entre los diferentes países de la región. Es decir, estaremos hablando ya de una pérdida de la hegemonía de los gobiernos de izquierdas en la región, y una fractura ya entre esos gobiernos de izquierdas que van quedando y el resto de los gobiernos que se van renovando y que van apareciendo con gobiernos mucho más conservadores. Esto va a generar problemas incluso a nivel de integración. El propio UNASUR va a empezar a romperse. Ya estamos viendo los problemas que hay en Mercosur con Venezuela en este momento, al no ser reconocido ni siquiera su presidencia pretémpore por algunos de los países miembros de Mercosur, y esto va a generar una situación compleja en la región. Quizá por esta posición no tan de estrategia política, sino más de estrategia ideológica, porque al final gran parte de estos gobiernos de izquierdas en la región han gobernado desde una estrategia puramente ideológica, que ha sido incluso lo que ha llevado a crear un proceso de integración tan absurdo como la Alternativa Bolivariana para las Américas, el ALBA, que es un proyecto ideológico y que en cuanto cualquiera de estos gobiernos se caiga, automáticamente tenderá a desaparecer. Esto por un lado, y por otro, creo que a nivel interno, a nivel de los países que están condenando esta situación con Brasil, genera una incomodidad diplomática que puede llevar incluso a que tenga quizá más adelante consecuencias comerciales. Entiendo que no va a ir más allá de esto. Hoy Temer ya llamaba
a los embajadores también de Ecuador, Venezuela, Bolivia a consultas, respondiendo un poco a esa posición que habían mantenido estos países, y entiendo que quedará simplemente en esto, en esta como si dijéramos, llamada de atención diplomática, y no pasará a mayores, ¿no? Pero sí es un poco sorprendente, ¿no? Tú puedes plantear tu posición o hacer ver que no estás de acuerdo, que efectivamente tu colega Dilma habías trabajado cómodamente con ella y considerabas que había una buena relación, pero de ahí a considerar que es antidemocrático y que se está dando un golpe de Estado encubierto, bueno, creo que es algo atrevido, al menos. También vemos hoy la gran marcha en Venezuela, vemos el llamado de la Mesa de la Unidad para que la gente salga a las calles y exija un cronograma electoral de plebiscito y revocatoria de mandato durante el año 2016. Ahí nuevamente vemos las declaraciones, por ejemplo, de Diosdado Cabello, que habla de la injerencia del imperialismo norteamericano. O sea, ¿cómo ver lo que está pasando en la región? ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela es la primera vez que hay una marcha que cuenta además con todo el apoyo popular. Hay gente que, pese al cerco que tiene Caracas, sigue llegando a Caracas. Bueno, lo de Venezuela es un caso bien particular, ¿no? Creo que la situación de Venezuela en este momento es caótica. La situación política es de una fractura tremenda, pero la situación social es igualmente una fractura importante. Es cierto que si empezamos a medir un poco las fuerzas sociales en este momento, podemos entender que hay mucha más fuerza social al lado de la oposición a Maduro que de la propia fuerza de Maduro. Pero sí es cierto que esa fuerza social que maneja Maduro tiene las armas, porque Chávez se encargó de armar a los comités revolucionarios. Pero en cambio, esa fuerza de Maduro o de Diosdado Cabello es la que dice que va a haber violencia en la marcha. Claro, porque además tienen los elementos para generar esta violencia, y por esto incluso la oposición ha llamado automáticamente a observadores internacionales para que de alguna forma cuenten lo que puede suceder ahí, ¿no? Y vean que efectivamente la oposición no es la que está incitando a la violencia. Recordemos que Leopoldo López está en prisión precisamente por esto, ¿no? Porque se le acusó de que él incitaba a la violencia y esto generó muertes en diferentes manifestaciones. Hay muchos más miembros de la oposición apresados, claro, en estos días. Y los que irán llegando, porque las declaraciones que hizo Maduro hace unos días también eran temerosas, ¿no? Que si pasaba algo parecido o cercano a lo que había pasado en Turquía, la represión o las represalias que iba a tomar él iban a ser pues mucho mayores que las que se han tomado allí, ¿no? Creo que la situación de Venezuela es una situación de desgobierno, de caos institucional, de diferentes elementos de corrupción que ya hacen que estos gobernantes intenten mantenerse en el poder a costa de lo que sea, incluso de aplastar a las masas sociales. Y creo que el rol que tiene la oposición en este momento en Venezuela es un rol bien complicado, porque sacar a miles y miles de personas a las calles, aún sabiendo que pueden darse estas situaciones de violencia y que puede haber muertes en estas manifestaciones, creo que es un tema bien complejo, ¿no? Y veamos a ver cuál es la respuesta de la ciudadanía, que creo va a ser muy fuerte, pero hay que ver cuál es la respuesta del gobierno, que esa sí genera más miedo y sí genera más incertidumbre, ¿no? Creo que la respuesta de Maduro puede ser bien violenta. ¿Cómo analizar este tema de marchas y contramarchas? También lo vivimos en Ecuador, en el caso venezolano, la oposición llama marchas y el gobierno llama a contramarchas. ¿Por qué buscar enfrentamiento de pueblo contra pueblo, que en un momento dado apoyan una u otra posición, pero los que pagan las consecuencias es la gente en la calle que salió por un reclamo justo para unos, injusto para otros, pero es una forma de libertad de expresión? Bueno, esto viene siendo quizá un denominador común en los diferentes gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI, ¿no? El buscar esa polarización social, el buscar ese enfrentamiento social, o estás conmigo o estás contra mí, y automáticamente esto genera un choque importante dentro de la propia sociedad civil, y esto lleva efectivamente a la convocatoria de marchas y contramarchas. Es una forma de intentar medir las fuerzas, esto en política se ha manejado incluso, de intentar medir las fuerzas sociales en la calle, ¿no? Y demostrar que tú tienes más apoyos que el otro, o que tú tienes más apoyos que la oposición, ¿no? Claro, hay diferentes formas de convocar. Sabemos que muchos de estos gobiernos convocan desde el poder que tienen
a través de los ministerios y de los servidores públicos. En cambio, la oposición, la que no tiene esos espacios de poder, tiene que convocar a través simplemente de la ideología o de la afinidad, ¿no? En teoría tendrían más debilidad para convocar, y estamos viendo que esto ya se está dando la vuelta, ¿no? Vemos que las marchas o la convocatoria de la oposición empieza a ser mucho más fuerte en gran parte de todos estos países. Venezuela, incluso Ecuador, estamos viendo que, y sobre todo el año pasado, hubo situaciones de demostración de fuerza que nos llevaron a ver que efectivamente la oposición y la movilización ya en contra del gobierno empieza a ser algo importante y que empieza a cuestionar gran parte de las políticas que diferentes gobiernos en América Latina están llevando a cabo. Ahora, volviendo al tema venezolano específicamente, hay marcha hoy día, hay petición para que se dé un plebiscito. ¿Qué salida tiene Venezuela? Porque Óscar habla de una ruptura económica, problemas sociales, casi es ingobernable la situación que se da. Abren fronteras con Colombia y miles de venezolanos van de compras. O sea, va más allá de cualquier idea que podamos tener, porque no es solamente problemas políticos, sino también desabastecimiento. Ya el día a día del venezolano es extremadamente duro. ¿Qué pasaría si se diera un plebiscito? ¿Qué salidas tiene un país como Venezuela? Bueno, la verdad es que es complejo plantear un escenario, entre otras cosas porque hay diferentes elementos y diferentes factores que contribuyen a generar aún más incertidumbre en un evento como el de Venezuela. Tenemos unas Fuerzas Armadas totalmente divididas, totalmente plegadas al poder ejecutivo por los temas de corrupción que involucran a todos estos elementos. Tenemos una sociedad, o una parte pequeña de la sociedad, que apoya al ejecutivo en este momento, que está armada. Tenemos una conflictividad social muy fuerte, tenemos una conflictividad política muy fuerte, y cuando se empiezan a mezclar todos estos elementos y además te encuentras con un gobernante algo irracional como podríamos considerar a Maduro, esto puede desembocar incluso en una guerra civil, ¿no? Que ojalá y no suceda, y al final esto desencadene de cualquier otra manera o el desenlace sea diferente. Pero lo que sí está claro, y esto sí venimos alertando diferentes analistas a nivel regional, es que va a haber o van a tener que morir muchos ciudadanos civiles para que se produzca este cambio, ¿no? Porque creo que la situación del gobierno venezolano en este momento es aferrarse al sillón, seguramente incluso por tapar muchísimos de los elementos de corrupción, por una obsesión ya desmedida, va a llevar a que no cedan y ni siquiera tengan a bien aceptar los elementos democráticos que, por ejemplo, en Brasil sí se han respetado, sí, y que en este caso en Venezuela no se van a llevar a cabo. Contra marchas, sí. Pero al final se dio un juicio. Claro, esto es. Y en cambio en Venezuela no, en Venezuela Maduro ya hemos visto que incluso ha postergado el tema de las firmas, o sea, él está jugando con los calendarios para no tener que ir a este plebiscito, para no tener que ir a unas elecciones adelantadas y sobre todo para terminar su mandato, y a partir de ahí me imagino que establecer una estrategia que francamente no sé cuál es. O sea, yo creo que lo que sí está claro es que los días del gobierno de Maduro están contados, no sabremos no sabemos si serán 6 meses, 8 meses o 3 o terminar el mandato, y desde luego ahí se acaba, pero eso sí es una certeza, ¿no? Y a partir de ahí, de nuevo, lo que hablábamos antes, ¿no? De los temas de integración, cuando Venezuela cambie de color de gobierno, automáticamente el ALBA va a desaparecer. Entonces, pero hemos visto varias cosas en Venezuela. Vemos una oposición que logró ganar más curules en la Asamblea, en el Congreso, en el Poder Legislativo, pero al final, operativamente, no sirve de nada. O sea, quieren tratar de sacar al propio Leopoldo López, generar una serie de normativas, otros cambios, pero el gobierno, el Ejecutivo, tiene casi inmovilizada a la propia Asamblea, pese a que sea de oposición. Claro, hay un secuestro, hay un cerco establecido desde el Ejecutivo sobre el Legislativo muy fuerte, ¿no? Y que no permite al Legislativo ni siquiera sacar ninguna ley que permita cambiar la situación que hay. Lo que está haciendo Maduro es prácticamente jugar al límite quizá de lo legal, buscando declarar el estado de emergencia, buscando desoír o desconocer a la propia Asamblea, que es lo que hizo al principio cuando se dio cuenta de que había perdido toda esa mayoría. Es decir, está buscando tretas, entre comillas, medio legales para de alguna forma dilatar todos estos procesos, ¿no? Y hacer que efectivamente la Asamblea sea un elemento inválido, ¿no? Y que lo que hablábamos antes de esa división de poder existente y de los poderes que bien definidos están en Brasil, por ejemplo en Venezuela no, y el Ejecutivo esté prácticamente
Yo diría, y yo sí me atrevo a hablar de una dictadura civil, ¿no? Porque yo creo que lo que está viviendo Venezuela en este momento es prácticamente una dictadura civil, ¿no? Donde la Asamblea no juega ningún papel, y recordemos que la Asamblea representa los intereses de los diferentes partidos y representa los intereses del pueblo. O sea, ahí está reflejado el interés del pueblo. Bueno, creo que en este momento el Ejecutivo desconoce esa posición de la mayoría de la sociedad venezolana, que pidió y que puso en la Asamblea una mayoría absoluta de la oposición. Y Maduro intenta desconocer esto, y lo que ha hecho ha sido automáticamente establecer una especie de gobierno pseudo-dictatorial que está desconociendo al legislativo en este caso. Hay que ver qué pasó hoy día. Muchísimas gracias a Óscar Montero. Él nos ha dado sus enfoques frente a la situación brasileña y venezolana. Él es claro al decir: en Brasil hay división de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y lo que vivió ayer Brasil demuestra el juego de la democracia. El Senado decidió enjuiciar a la presidenta, este famoso impeachment, dio un plazo para la preparación y análisis, y ayer decidió cesarle en sus funciones. Temas que hablan del juego de la democracia, que son analizados desde diferentes puntos de vista, pero que demuestra, luego de las declaraciones del propio presidente Temer y en funciones, que buscan otro tipo de espacios. La democracia es la clave del desarrollo de los pueblos. Hay que seguir mirando qué pasa en Brasil, pero no dejar de mirar también a Venezuela. Hoy hay la marcha de la oposición, esperamos que no genere violencia y que se muestre que en América Latina vivimos una era democrática y que vaya más allá de las denominadas por Óscar Montero dictaduras civiles. Gracias nuevamente a Óscar, gracias a ustedes. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el pedagogo, el doctor José Brito Albuja. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros, damos la bienvenida al doctor José Brito Albuja, uno de los especialistas pedagógicos más reconocidos del país. Él ha sido parte de la reforma curricular
en finales del siglo pasado, 94, 95, 96. Actualmente asesora a varias universidades y con él queremos hablar sobre la situación de la educación en el país. Doctor Brito, vemos que arrancamos el año lectivo el día lunes con una nueva reforma curricular. ¿Por qué hay reforma más reforma más reforma? Los maestros están en capacidad de lograr asumir las reformas y mejorar lo que nos interesa a todos, la calidad de la educación básica y media en el Ecuador. El campo educativo es una actividad fundamental, es una inversión también fundamental para el desarrollo de los pueblos. En los últimos 10 años hemos tenido 6 cambios bastante importantes en el currículo. Sí, los 10 años de el gobierno del presidente Rafael Correa hemos tenido 6 cambios en el currículo. 6 cambios. Antes los ministros no duraban sino en promedio 13 meses, hoy han durado mucho más, pero los cambios de un ministro a otro han sido notorios, profundos. En el aspecto curricular hemos pasado de propuestas muy ambiguas que ha dificultado a los profesores primero la comprensión y luego la práctica. Y luego de ciertas gestiones normativas de presión hacen que los profesores comiencen a rutinizar estas reformas, aprenden y el rato hemos pensado, viene una nueva propuesta, un nuevo ajuste, unos nuevos enfoques. Claro, cambiamos desde cosas absolutamente formales, de trimestres a quimestres, por ejemplo. Me preocupan menos esos aspectos, a mí me preocupa más lo que se trabaja en el aula, que es el contenido. En eso no hay un acuerdo. Inclusive, de lo poco que he leído, pues más bien tengo contacto con los profesores, están muy preocupados porque antes se buscaban unos estándares, un piso mínimo para que los alumnos pudieran llegar a ciertos niveles en ciertos grados. Hoy se ponen unos techos. Me decía una maestra muy preocupada que los contenidos y lo que se propone hoy para niños de 6 años, antes se los trabajaba a los 3. Entonces, hay una consecuencia de ingeniería social ahí. No hay repetición, no hay deserción, el país muestra cifras positivas, pero el problema es, realmente lo que están aprendiendo es lo que pueden y deben aprender los niños, son problemas de fondo. Ese debate no existe en el país. Nos ponen a debatir cómo aplicar la reforma, que hay que hacerlo, qué normas se implementan, pero no hay un debate pedagógico. A 10 años yo extraño un debate pedagógico. Hay imposiciones, hay una heteronomía muy fuerte, se aplican instrumentos, reglamentos, los profesores están ahogados en la gestión y obviamente no hay unas políticas claras de a dónde apunta el desarrollo de la educación ecuatoriana. Doctor Brito, ¿qué debería contener un debate pedagógico en donde se involucren a varios actores, a varios sectores? ¿Qué debería contener un debate pedagógico que busque lo que todos queremos, mejorar la calidad de la educación, no a través de generar más tramitología, aunque el término no exista, para que los profesores llenen formularios, llenen una serie de elementos, pero no mejorar su calidad, no capacitarse más y por lo tanto no mejorar lo que dan a sus estudiantes? Lamentablemente todo el debate de lo educativo y pedagógico es un debate político y económico también en este momento, pero lo primero que habría que debatir es si hay facultad en el Ministerio de Educación y en la ley para rebasar a la Constitución. La Constitución establece que los padres de familia, ¿sí?, tienen la potestad de escoger el modelo pedagógico que a bien tuviere. Pero usted ve que hay un currículo nacional y obligatorio, ¿sí?, aunque cambien, pero sigue siendo obligatorio. ¿Qué debate puede haber ahí, sino la implementación? E inclusive políticas del Ministerio de Educación en la cual, si no hay posiblemente los propósitos o los logros que quieren alcanzar, el culpable siempre va a ser el profesor. Inclusive, aunque le obliguen a un currículo nacional. En otros países, y en los países que admiramos tanto, no existe un currículo nacional. Se compromete a los profesores con sus propuestas y con los resultados que obtienen. Ellos se comprometen. Si ellos deciden, ellos se comprometen. Acá no, acá es la ley, es el reglamento, son las amenazas para cumplir algo que nunca trabajaron, que no lo entienden, y cuando por fin comienzan a trabajarlo, hay una nueva propuesta. Imagínense, creo que 10 años de revolución educativa solo la podemos ver, inclusive en algo que también deberíamos debatir, si es o no conveniente mantener la construcción de grandes edificaciones que son subutilizadas, que han llevado a la gente de lugares
de sus pueblos, de sus lugares donde viven, hacia los centros de las ciudades, desbaratando otras propuestas educativas que existían en el Ecuador, que fueron muy reconocidas, como la educación intercultural bilingüe. Me parece que lo que se ha querido es adoctrinar con todo este proceso, evitar que justamente hayan seres humanos ecuatorianos que por diversas razones históricas, culturales y opciones pedagógicas reconocidas en la Constitución puedan formarse con otros criterios que no sean los que vienen establecidos en las leyes y reglamentos del Ministerio de Educación. Usted es muy claro al decir, antes se buscaba un mínimo para que los estudiantes logren ese mínimo y después sea en más. Ahora se busca lo máximo, pero usted nos preocupa muchísimo al decir, lo que antes se veía a los 3 años, ahora se ve a los 6 años. ¿Cómo justificar esto y cómo lograr un gran acuerdo? Estamos en este momento en año electoral. Uno escucha a los candidatos muchas propuestas, todos coinciden que hay que invertir en educación, pero ninguno de los candidatos tampoco nos dice cómo. Pero ese es un debate político y económico otra vez, es decir, darle más dinero a la educación, suprimir alguna institución, apoyar otra cosa, sigue siendo un problema político. Yo como pedagogo me importa el contenido, me importa hasta qué punto podemos apoyar, mediar el desarrollo humano. Para mí el fin de la educación es tener seres humanos más capaces, más amorosos, más bondadosos, inteligentes, que puedan colaborar en su propio proyecto de felicidad y en el de la sociedad, indiscutiblemente. Yo creo que los contenidos que se están enseñando ahora, yo no lo ve en las bibliografías, en la forma de predecir, es una propuesta de adoctrinamiento. Hay textos que pudieron ser válidos en el siglo XIX, que son ahora manuales de instrucción para pensamiento filosófico, para historia, para geografía. Entonces uno ve que no tiene el profesor libertad, sino que tiene que implementar. Lo que se olvidan los políticos que toman estas decisiones es que al fin y al cabo en el aula, por más controles y exigencias que se hagan, el profesor siempre tiene la última palabra. Por eso es bueno tener su compromiso, por eso es bueno tener su voluntad. Y para eso él tiene que participar en el diseño del currículo. Los últimos años no ha habido participación de los profesores en las 6 reformas que usted menciona. Absolutamente para nada. Lo que han hecho es evitar que un sindicato que históricamente ha dominado la educación sea suplantado por otro. Y supuestamente estos otros, en reuniones masivas, donde no se debate, donde hay un mitin político, se decidan cosas tan fundamentales como el desarrollo humano por el sistema educativo. Usted habla, se cambió un sindicato por otro. Vimos esta semana que hasta embargaron directamente los bienes de la Unión Nacional de Educadores. ¿Se mejora en el cambio sindical? La UNE no ha sido ni santa ni tampoco culpable de una serie de elementos de carácter educativo. ¿Por qué buscar cambiar de sindicato cuando vemos que lo que usted dice se convierte en mitines políticos, que no hay discusión de carácter pedagógico ni de contenido, sino más bien se aclama una u otra posición? Sí, yo creo que hemos visto que tampoco vamos a estar de acuerdo con haber mantenido secuestrada la educación. Creo que ahora lo que se pretende es simplemente cambiar el poder de las manos. Se criticó mucho eso, pero para hacer lo mismo, pero ahora con mis socios, o sea, con gente que me diga, me apoye y salgan a las calles, se tomen las escuelas y no pongan ningún pero. El pero es una cosa dialéctica, dialógica, que permite discutir la verdad, que permite buscar logros comunes, una inteligencia que busque el desarrollo de todos y que apoyen políticas que posiblemente desde el punto de vista ideológico sean factibles. Entonces para mí no es más que para cambiar el poder de unas manos a otras. Lo que se ha hecho con la UNE creo que es un problema político, que es un problema legal, no es ámbito en el cual yo pueda opinar con solvencia, pero lo que sí veo y extraño es un debate pedagógico. No existe. Lo único que veo es profesores desganados, profesores frustrados, sin saber qué hacer, sin los instrumentos legales, sin los instrumentos pedagógicos curriculares para promocionar a la educación de los niños. Y una vez más se les impone un currículo donde todo está detallado. Claro que en la redacción te dicen, usted puede hacer innovaciones, pero las trabas burocráticas. ¿Y cuánto tiempo le queda al profesor para planificar esas innovaciones, para generar pensamiento crítico, análisis de los estudiantes? Nadie da
lo que no tiene, nadie enseña lo que no sabe. ¿Cómo va a hacer debate si jamás participa en debates? ¿Cómo va? Lo único que hay es consumidores de currículo y hay unas normas muy fuertes que castigan al profesor, castigan a la institución, que nos comparan instituciones con otras que son incomparables. ¿Cómo comparar un gran colegio del centro de Quito, de la ciudad de Quito, con un colegio urbano marginal o rural? Son incomparables por muchas razones, sin embargo se hacen esas comparaciones. Luego se ponen pruebas de admisión a las universidades estandarizadas. ¿Quién se perjudica? Los estudiantes de los colegios que no han tenido una formación adecuada con un currículo nacional. O sea, esas partes medulares no están en debate. Por ahí se disparan opiniones, pero no hay una sistematización de cómo hacer entre todos, entre la sociedad, entre el gobierno, un currículo, una educación que promueva el desarrollo individual y social. No existe. Solo hay una concepción ideológica de partido en el cual nos están diciendo, esta es la manera, no hay otra. Y si no lo quieres, te la vamos a imponer por la norma. Y si no, te separas. Tenemos un número muy grande de profesionales no docentes trabajando hoy en el Ministerio de Educación. Y entonces hay una demanda enorme por profesionalizar. Hay ingenieros, hay administradores, hay personas que se dedican a la gastronomía, al turismo, ejerciendo cátedra en niveles desde educación inicial hasta bachillerato. Entonces hay un problema muy grave. Pero no se ha profesionalizado y no estamos mejorando en esto con la famosa universidad también de los maestros, la UNAE, en el sur del Ecuador, cerca de la ciudad de UNAE Soto. está dirigida más a las personas que egresan recién de tercer nivel o los que quieren ingresar a la docencia. No tienen sino 600, 800 alumnos, está en un punto muy alejado del país. Se cerraron las facultades de educación de varias universidades. Y entonces hay una sola manera, se cerraron los institutos pedagógicos. ¿Por qué se cerraron? Porque había diversidad, podría haber debate, podríamos encontrarnos, no llegar a un acuerdo, pero sí aumentábamos nuestro nivel de comprensión. Y los encuentros era para ver cómo podemos mejorar. Pero si hay imposición, ¿qué debate va a existir? Lo que aprenden los profesores es, en un momento dado, cómo burlar la ley. No están haciendo lo que les parece. Es muy grave lo que usted dice, están aprendiendo cómo burlar la ley para mejorar la calidad de educación. ¿Cómo está el sistema? Hable con cualquier profesor de cualquier nivel educativo y de cualquier modalidad, sean públicos o privados. ¿Cómo evitan los tiempos que el ministerio establece para recuperación pedagógica? Falsificando notas. Los primeros años, me imagino que intentaron ser subjetivos y, en otras palabras, les tocó en periodo de sus vacaciones, hacer terapia pedagógica, porque supuestamente el problema está en el profesor si los alumnos no aprenden. Ese es un enfoque, por ejemplo. Y entonces tienen que hacer terapia. Al siguiente año dijeron, ¿pero por qué? Y entonces las notas suben. Estadísticamente, supuestamente los logros mejoran, pero el aprendizaje no. Efectivo, no. Entonces los profesores también se manejan en ese plano. ¿Y por qué no hay reclamos? Si usted dice, la propia Constitución, que es la ley madre, por decirlo así, dice que los padres de familia escogen el modelo pedagógico donde deben aprender sus hijos. ¿Por qué no hay reclamos? ¿Por qué hay una pasividad en general de padres y estudiantes que son los principales afectados si la educación no está bien? Personalmente, voy a hablar desde mi persona, es decir, hay una desesperanza aprendida. Los psicólogos saben que eso se da cuando varios intentos de proponer, de dar soluciones, no son escuchados y las apelaciones tampoco son escuchadas. Con una gran mayoría tan abrumadora en la asamblea, ¿qué es lo que se pensaba? Se pensaba entonces que debe haber leyes y reglamentos que permitan el desarrollo de un plan educativo ideológico que cambie la educación, que les quite a los profesores de las instituciones la autonomía que tenían y que se ejecute a mediano y largo plazo un proyecto político desde el campo educativo. Entonces, el debate, la discusión no es acogida ni en los debates previos, yo digo debates entre comillas, ni en las apelaciones que se hacen. Uno llega a pensar que es inoficioso hacerlo, por eso eso se llama desesperanza aprendida. Es decir, sabemos que el marco legal está ahí, pero simplemente para ejecutar un proyecto político.
temas extremadamente duros, los tratados por el doctor José Brito Albuja. Él habla de que en 10 años de revolución se han dado 6 reformas curriculares, 6 reformas que han impedido que los profesores logren entender, asumir y manejar la ya en vigencia. Precisamente este día lunes arrancamos con una nueva. Él habla de su preocupación frente a la imposibilidad de los profesores de poder generar mayor capacidad en los alumnos. Hay un currículum que tiene que cumplir y por lo tanto evita que exista creatividad, pensamiento crítico y otros elementos. Y él dice, no podemos pedir a los profesores que generen debate si no se les invita a debatir en lo que significa reforma curricular. Una serie de elementos que deben ser analizados por los sectores educativos del gobierno para ver cómo mejoramos la calidad de educación, no solamente en base a reformas, sino haciendo que estudiantes y profesores mejoren, se capaciten más y no vivan esta desesperanza que señala el doctor Brito, temas que deben ser analizados y revisados. Gracias al pedagogo doctor José Brito Albuja. Gracias por habernos acompañado en Enfoques. Queremos recordarles que este programa llega gracias al apoyo del Centro Comercial El Bosque, EMAPS, la empresa de agua de Quito, Cheviplan, Cooperativa Policía Nacional, tarjetas de débito y crédito de Banco Pichincha y también con el apoyo de ustedes que diariamente nos siguen. También está la Universidad Internacional del Ecuador, que siempre están con nosotros. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Sea parte del más avanzado Centro de Desarrollo Infantil. Si usted es parvularia bilingüe, inglés-español, y reúne los siguientes requisitos, llámenos. Experiencia de al menos 5 años en educación inicial con título mínimo de tercer nivel. Capacidad de liderazgo, toma de decisiones, trabajo